Dar comienzo a la cuarta sesión de las jornadas. Bueno, sabéis que vamos haciendo un recorrido estructurado en torno a los 5 horizontes que hemos propuesto desde el Comisariado de la Bienal para intentar poner un poco de orden en torno a las obras que se han llevado a cabo en estos años en España, ¿no? Bueno, la jornada de hoy, la sesión de esta tarde, se dedica al horizonte que hemos querido titular Lógicas constructivas. Bueno, en el ejercicio de configuración del argumento de una bienal se encuentra inevitablemente el argumento teórico, es decir, esa especie de ardiz conceptual que los comisarios nos inventamos o proponemos para intentar ofrecer una lectura crítica en torno a la producción que imaginamos que vamos a encontrar cuando recibimos las propuestas que ha sucedido en un país a lo largo de 2 años y la confrontación que existe con la realidad constructiva que se impone tozudamente, ¿no? Es decir, hay una especie de encuentro entre la teoría propuesta por los comisarios y la práctica que realmente ha sucedido, ¿no? Es decir, la teoría funciona a modo de una suerte de vaticinio que intenta elucubrar a priori cuál será la arquitectura que nos encontraremos y qué orden crítico podría tener, ¿no? Es decir, de nuevo, una vez más, la Bienal propone una suerte de recorrido en el tiempo en el que desde intentando atisbar un futuro posible, se propone un orden crítico que tendrá que venir a ser refrendado precisamente en unas jornadas como las de hoy, ¿no? Donde podemos comprobar si en efecto los proyectos presentados, los 20 proyectos premiados, responden a esa suerte como de conjetura teórica en torno al cual los críticos, y en este caso los comisarios de la Bienal, hemos querido proponer un posible retrato de la arquitectura española, ¿no? Con el horizonte que presentamos esta tarde, hemos querido reconocer una familia de proyectos que representan una práctica especialmente significativa de la arquitectura española, no solamente de los 2 últimos años, sino seguramente esa es la categoría que viene a resumir casi década y media de una nueva arquitectura española. Son arquitecturas en las que la construcción establece sus propias lógicas constructivas, definiendo el carácter de la intervención más allá de la forma o del lenguaje. Es decir, ha habido una suerte de inversión, seguramente en la última década y media, mediada posiblemente por las crisis, pero no únicamente por este motivo, ahora me dejaréis que reflexione un poco en torno a eso, donde ciertos asuntos disciplinares propios de la arquitectura, como podrían ser el lenguaje, aquello que a veces llamamos estilo, la composición, han cedido el protagonismo frente a la construcción, que en su modo de expresarse de una manera más cruda, más directa, más esencial seguramente, pues ha llegado a tomar las riendas de la expresión del proyecto de arquitectura, ¿no? Es un proceso, además, que prolonga la acción del proyecto mediante estrategias que están atentas a economías circulares, a demandas energéticas, a optimización de recursos o a conservación del medio ambiente. Es decir, hay una vocación por parte de esta arquitectura atenta al proceso constructivo como algo que no es solamente finalista, no se detiene exclusivamente en la foto fija del edificio recién acabado, sino que pretende desbordar ese momento y mirar hacia atrás y hacia adelante las consecuencias que tiene una acción tan drástica, violenta, si me permitís, como puede llegar a ser la arquitectura, ¿no? Esa acción primitiva de coger materia de un lugar, transformarla y llevarla a otro sitio y darle forma de algo tan emocionante como puede ser la arquitectura, ¿no? Estos arquitectos, esta nueva sensibilidad, que creemos que todavía tiene muchos años de recorrido porque ha tenido la feliz coincidencia con una demanda social más preocupada por cuestiones medioambientales, energéticas, de confort, una conciencia mayor de que el mundo en el que vivimos genera consecuencias que tendrán lugar a medio plazo, necesita comprender que no solamente el resultado final, sino también los procesos a los que incumbe, ¿no? Bueno, esta actitud que de un modo precipitado podríamos achacar una consecuencia de las acciones de las sucesivas crisis que hemos sufrido, como decía antes, en realidad nosotros defendemos que es casi una suerte de evolución evolutiva, ¿no? Como una especie de teoría pues lamarckiana o darwiniana que ha venido a aflorar una serie de arquitectos formados en el último tramo del final del siglo XX, principios de este, donde
la sensibilidad ha cambiado, ¿no? Hay una palabra que me pone especialmente nervioso, que es esto del cambio de paradigma, una expresión que me parece siempre como muy exagerada, no me atreveré a decirla, pero sí que percibimos los tres comisarios que ha habido como una especie de reorientación, de corrección del rumbo, ¿no? Donde la arquitectura es ya muy consciente de que su acción no tiene que ver exclusivamente con el hecho edificado, una vez acabado el proyecto, sino con un tiempo pretérito, donde se pergeña toda esa acción, como decía antes, constructiva y a veces hasta violenta, y las consecuencias que tendrá en el futuro, ¿no? Para hablarnos de estos proyectos que a nuestro juicio representan esta sensibilidad, contamos con la presencia de Jero Gutiérrez, que estás ahí, del estudio BAS de Barcelona, encabezado por Jordi Badía, ya compartido también contigo, Jero, que nos contarán Cap Cotet. Bueno, BAS es un estudio barcelonés con múltiples reconocimientos por la calidad de sus trabajos, ya son décadas de trayectoria, ¿no? En ejercicio, en expedientes de escalas, presupuestos muy diversos, con intereses muy poco especializados, ¿no? Que yo creo que eso es otra característica común a los estudios de arquitectura españoles, a los más comprometidos con la cultura de la arquitectura española, seguramente, aquellos que no están especializados necesariamente, ¿no? Son capaces de desenvolverse con soltura en expedientes patrimoniales, en expedientes de vivienda, en expedientes de espacio público, comprendiendo que la única especialidad que atañe a los arquitectos no es sino la propia arquitectura, ¿no? Bueno, a BAS, además de su producción arquitectónica ejemplar, tenemos que agradecerle su plataforma digital, su repositorio, no sabría cómo llamarlo, titulado IC, que deviene, como ellos mismos explican, de la expresión latina IC et nunc, que ellos nos explican que significa aquí y ahora, ¿no? Y se utiliza para llamar la atención sobre la necesidad, explican ellos, de pensar las cosas desde la realidad, para orientar un discurso hacia sus aspectos prácticos y concretos, alejado de generaciones y abstracciones, ¿no? Si consultáis este sitio web, que BAS, bueno, pues produce seguramente con un esfuerzo enorme, ¿no? Visto el trabajo que tenéis en el estudio, es muy meritorio que tengáis además como esa labor casi proselitista, ¿no? De intentar decir, por aquí tiene que ir la arquitectura, ¿no? Lo hacen a través de la ejemplificación de proyectos que no son los propios, no son vuestros, sino de otros arquitectos, una labor que además de muy fecunda diría que es muy generosa, ¿no? Arquitectos que dicen, oye, esta es la arquitectura que nos interesa, incluso la que no es la que hacemos nosotros, ¿no? El segundo de los estudios, bueno, esto se podría decir de muchas maneras, ¿no? 08014, 8014, 8014, vosotros ahora no explicaréis por qué de ese nombre, ¿no? Está formado por Adrià y Sandra, por Adrià Guardiet y Sandra Torres, y nos presentará las 24 viviendas de protección pública en Platja d'Embossa. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Adrià y Sandra, como digo, son arquitectos igualmente de Barcelona, donde Adrià además es docente, ¿no? De la CHAP. La séptica pulcritud, esta es una reflexión que me parece a mí que reafirma especialmente la pertinencia de este tipo de encuentros, ¿no? Cuando uno lee el currículum de Adrià y Sandra, ¿no? Ve como una especie de pulcritud cumplidora con las exigencias de los comisarios que hace unos pocos días les pedimos que nos mandaran unas líneas con su currículum, ¿no? Y nos ven, bueno, pues la sorprendente coincidencia de un estudio muy joven, apenas lleva 5 años formalizado de una manera rotunda, aunque ellos llevan más tiempo ejerciendo la arquitectura, que ha ganado infinidad de premios, en este caso de concursos de obra pública, ¿no? Bueno, esto lo lee uno con la asepsia, ya digo, de un archivo de Word. Y, sin embargo, cuando empieza a comprender a estos arquitectos, cuando un día se da un paseo con ellos desde la Plaza de los Terceros hasta la Plaza del Pumarejo, ¿no? Y se da cuenta que sus intereses desbordan cualquier cuestión que un currículum pueda llegar a representar, ¿no? Esperemos que precisamente estos encuentros sirvan para eso, ¿no? Para que comprendáis que más allá de la necesidad de concreción, de contar un proyecto o un currículum, los intereses pueden ser múltiples y plenamente generosos, ¿no? Bueno, el tercero de los equipos... Bueno, diré, que el proyecto que Adrià y Sandra nos contarán, ya lo he dicho, son las viviendas de protección pública en Platja d'Embossa. El tercer equipo, que son autores de la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Boadilla del Monte, es un producto de una feliz convergencia. Fijaos que es algo que ha vuelto a suceder, son varios los proyectos que nos estamos encontrando que son el suceso de una especie como de estrategia de coalición entre varios estudios, ¿no? En este caso un estudio especialmente querido, porque en algunos casos hay una trayectoria común en el pasado, pero además que
mezcla generaciones, formas de ver la arquitectura que yo diría que no son siquiera coincidentes, conociendo bien a los arquitectos que en ellos coinciden, pero que han venido a demostrar algo que es fundamental en la arquitectura o en cómo hay que hacer arquitectura hoy día, ¿no? La necesidad del acuerdo, la necesidad del consenso. Bueno, pues estos 4 arquitectos, Toni Gelabert, Néstor Montenegro, Beatriz Matos y también Alberto Martínez Castillo se han puesto de acuerdo y felizmente nos han regalado varios proyectos muy brillantes, y el que vienen a contarnos hoy, el de la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Boadilla, es un ejemplo perfecto también de esta preocupación por la construcción como la expresión del proyecto que decía antes, ¿no? Por último, tendremos con nosotros a Josep Ricard, de H Arquitectes, H Arquitectes, ahora sí, ¿no? Conocidos como H, ya decía, estudio referente de la última década y media de la arquitectura española. Y no creo exagerar con lo que estoy diciendo, ¿no? Yo recuerdo muy bien, porque compartimos una generación, cuando empezaron a sacar, bueno, cabeza, ¿no? Cuando empezaron a aparecer sus proyectos, primero diría casi en la prensa generalista, ¿no? Casi que más antes que en los medios especializados, y ya llamó la atención pues una actitud claramente comprometida con la construcción. Y de nuevo lo que os decía antes, no solamente como un ingenio del ser humano, sino como una capacidad también de la expresión cultural de un momento y de un tiempo muy concreto, que es el que hemos vivido en España en las 2 últimas décadas, ¿no? Bueno, H Arquitectes, AK Arquitectes, nos van a presentar las viviendas sociales 1737. Diré de ellos, porque son sobradamente conocidos y tampoco merece la pena abundar, que ellos se jactaban de que todas sus obras estaban a media hora en coche del estudio, o casi. A ver si hoy nos dan alguna pista de por dónde va ese casi. Bueno, sin más, os dejo con todo ello y luego tendremos ocasión de comentar muchos asuntos que me resultan especialmente de interés en la mesa redonda. Cuando queráis, por favor.